Buen día a todos. La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AMPES les da la más cordial bienvenida a la 10ª edición virtual Diálogos Expogas, sesiones especializadas del sector energético. Es un gusto presentar esta sesión a cargo de Aplicaciones de Ingeniería Electrónica AIE y que lleva por título Programas informáticos para controles volumétricos, resultados de verificación de funcionalidad de Sigma, experiencia y consejos para encarar una verificación. Agradecemos la participación de todos ustedes y esperamos que lo expuesto les sea de gran utilidad. Cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, por favor, podrán escribirla ingresando en el icono de preguntas y respuestas, que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Me complace presentarles al ingeniero Jorge Lemus, director general y fundador de Aplicaciones de Ingeniería Electrónica AIE. Es ingeniero mecánico electricista en el área electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigador nivel C en el Departamento de Electrónica del Instituto de Investigaciones Eléctricas y se desempeñó como ingeniero de proyecto en sistemas SCADA para control de instalaciones hidráulicas y como consultor externo en Industrias Guillermo Murguía. Sin más preámbulos, cedo la palabra al ingeniero Lemus. Bienvenido y bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su interés, su asistencia. Y bueno, vamos a dar una charla informativa principalmente sobre resultados que hemos obtenidos de ya una verificación formal sobre este tema de obtener el certificado de cumplimiento de controles volumétricos. Voy a compartir mi presentación. Den un segundito. Bien. Efectivamente, bueno, me voy a enfocar más al tema del software. Recuerden que la verificación pues implica varios aspectos, principalmente, y lo voy a poner en contexto. Tenemos, permítame. Sí, primero que sabemos que a partir de enero del 2022 es obligatorio obtener anualmente, y es importante, no es de una sola vez, anualmente un certificado de la correcta operación de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Este certificado se debe enviar al SAT a más tardar el 30 de septiembre de cada año. Como todos saben, seguramente el año pasado se prorrogó primero hasta diciembre y ahora está prorrogado hasta el 31 de julio de este año, subir el certificado que correspondía a septiembre del año pasado. Para obtener este certificado se debe contratar a una unidad de inspección acreditada para controles volumétricos. Estas unidades o estas empresas, estas personas, son acreditadas por la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. Son empresas especialmente acreditadas para hacer este tipo de verificaciones y son quienes van a emitir este certificado del que hablábamos hace un momento, obviamente después de verificar que los equipos y los programas informáticos funcionan de acuerdo a las reglas que el SAT estableció y que son especificaciones técnicas que están plasmadas en el anexo 30, ¿sí? Quiero resaltar mucho el hecho de que cuando hablamos de los equipos, realmente estamos hablando de los sistemas de medición. En estaciones de servicio, bueno, pues los sistemas de medición que tenemos son las bombas, los dispensarios, surtidores, como lo conozcan ustedes, y principalmente pues los medidores estáticos, que son los que nos envían información de los tanques de almacenamiento. Esos son los sistemas de medición y deben de operar correctamente. Parte de la verificación justamente es que esos sistemas de medición funcionen correctamente. Y por otro lado, pues los programas informáticos, como es nuestro software Sigma IE, que deben de pues, funcionar de acuerdo a este anexo 30. Vale la pena comentar que hasta la fecha hay 11 unidades de inspección acreditadas por la EM, y por si alguien tiene duda, en esta página en internet pueden ustedes buscar
cuáles unidades de inspección existen. Ahí entran aquí, ponen el alcance, buscan controles volumétricos, algo así dice, y aparece la lista de las 11, hasta hoy, 11 empresas acreditadas, ¿sí? Y por otro lado, bueno, el procedimiento de verificación que estas unidades de inspección acreditadas deben de seguir está definido, está plasmado en el anexo 31. De forma muy breve, el orden en el que se llevan estas verificaciones es, primero, aquí no aparece en la pantalla, pero primero ellos les solicitan a ustedes pues toda una serie de documentación que tienen que ustedes poner a su disposición. Ellos la revisan, seguramente les piden algunas cosas más, etcétera, etcétera. Y una vez que ellos o esa unidad de inspección que ustedes contraten considera que tiene la suficiente información para realizar la verificación, esta verificación se realiza en dos partes, digamos. Primero, porque así está establecido en el anexo 31, tienen que revisar los sistemas de medición y principalmente donde hemos visto que se han estado atorando muchas verificaciones, es en este asunto de lo que se llama el sistema de gestión de las mediciones. Este concepto está basado en una norma mexicana. Hay una norma internacional, pero esta es una homologación a esa norma. Y dicho sea de paso, esto es algo que esta implementación de este sistema de gestión de las mediciones es algo que se debió de haber hecho desde el año 2016, 2017, a partir de una disposición administrativa de carácter general que emitió la EMA, que se conoce como 811, donde ya se obligaba a los permisionarios a implementar esta norma junto con otra serie de pasos. No soy experto en esa área, no me voy a meter, simplemente lo que he estado conociendo en los últimos meses, y justamente tema de esta plática, pues es que es un tema bastante extenso. Para quienes no somos muy enterados de esto, pues puede resultar un poco complicado y es importante pues que lo conozcan y que sepan que tiene que ser. Posteriormente a esta verificación de los sistemas de medición, los verificadores van a checar la funcionalidad de los programas informáticos y que cumplan con lo que se llama en el anexo 30 las medidas técnicas para garantizar la seguridad de información. Primero, la funcionalidad es muy clara, viene definida en el anexo una buena cantidad de puntos de las características funcionales del software, del programa que ustedes instalen. No les dice exactamente cómo tiene que ser, simplemente dice que el programa debe contar con tal característica, el programa debe de contar, y es algo que van a ver ustedes en el anexo siempre, debe de, no es puede o pudiera o sería bueno, no, simplemente debe de tener tal característica. Y los aspectos de seguridad de información, hemos encontrado con algunos clientes que están con la idea de que solamente es instalar una red de comunicación, una red informática que cumpla ciertas características de seguridad. Eso es solamente parte de las medidas técnicas para garantizar la seguridad de la información. Realmente este rubro son 25 numerales que se tienen que cumplir y no todo el mundo los ha implementado y algunos incluso desconocen de qué se trata esto. Entonces, en este contexto, es lo que ustedes o ya están seguramente viviendo, padeciendo, diría yo, porque no es un tema sencillo, ¿sí? Y lo que queremos en esta plática, en esta charla, es compartir nuestra experiencia, el antes y el después de una verificación. Queremos compartirle y aquí les comento que un cliente nos autorizó a mostrar parte de los resultados de esta verificación para que más o menos conozcan cómo es lo que ustedes van a recibir
cuando vayan haciendo sus verificaciones. Primero, en nuestra experiencia, voy a mencionar algo que ya he mencionado antes. Los programas informáticos, el software, no realizan ningún tipo de medición, no se nos está permitido hacer ningún ajuste, ninguna compensación, nada. Simplemente obtenemos por medio de la comunicación con los equipos de medición, con los sistemas de medición, obtenemos la información, la almacenamos en una base de datos y posteriormente se utiliza para generar los informes o los reportes JSON, XML que ustedes envían al SAT. Y queda ahí, bueno, toda una serie de alarmas y eventos que se tienen que estar monitoreando del sistema. Entonces, es muy importante que ustedes como contribuyentes y como obligados tengan bien claro que la precisión de la información que va en los archivos que se envían al SAT realmente depende de la correcta calibración de los equipos. Hay muchísimos casos y seguramente varios de ustedes están en esta situación que los tanques tienen que ser calibrados y que durante muchos años no se han calibrado. Posterior a la calibración hay que ubicar el sistema de medición de tanques con el que cuenten. Y es un proceso que muchos no consideran que deben hacerlo, pues sí, deben de hacerlo, porque aparte el dictamen de calibración forma parte de la documentación que les van a pedir las unidades de inspección. Entonces es bien importante que quede bien claro esta parte, porque muchas veces nos dicen que el control volumétrico, cuando hablamos del software, no calculó bien o no hizo bien los cálculos. Realmente los programas informáticos no realizan cálculos, simplemente plasman información en el orden en el que está especificado los archivos, los informes que pide el SAT, ¿sí? Como segundo punto, y lo hemos dicho en diversos foros, el hecho de contar con un software, un programa informático que cuente con la funcionalidad que está plasmada en el anexo 30, no les garantiza que van a obtener el certificado. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay más puntos que cumplir. Entonces, hasta la fecha, nos llaman clientes donde nos dicen que si ya con la instalación del software, la última versión que ya tenemos, si ya con eso pueden llamar a la unidad de inspección, contratar una inspección, y no. O sea, aquí es al revés, ya cuentan con su sistema de gestión de mediciones, ya revisaron todo el anexo 30, ya tienen las medidas técnicas para garantizar la seguridad de información, porque el hecho de instalar el software no les garantiza que vayan a obtener un certificado. ¿Por qué? Porque, no sé, y lo mencioné en el punto tercero, la gran mayoría de nuestros clientes no tiene implementado correctamente, y subrayo correctamente, un sistema de gestión de mediciones. He hablado con algunos clientes que nos dicen que sí, que lo hicieron hace algunos años y que ahí lo tienen en una carpeta donde tienen todo esto. Pero este sistema de gestión de las mediciones yo digo, esta es una expresión mía, que tiene vida, ¿no? Es decir, se tiene que estar actualizando las evidencias documentales, se tienen que estar haciendo pruebas, se tienen que estar haciendo toda una serie de pasos con base a un programa que año con año se tiene que ir actualizando, y si no se ha actualizado, pues eso no está bien implementado. Y además de cumplir con todos estos numerales, hay otras cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Y esto toma tiempo. El punto 4 justamente comento que la implementación correcta del sistema de gestión de las mediciones, y esto con base a nuestra experiencia, y aclaro nuevamente que nosotros no hacemos esa parte, simplemente lo vimos o lo estamos viendo con clientes, y un cliente en particular que está muy avanzado en este tema, le ha llevado meses, no tenían nada, literalmente, de esto, empezaron de cero y empezaron a desarrollarlo, y les puedo decir que llevan 8 meses y pues están en la última etapa, pero pues todavía falta que la unidad de verificación pues dé su visto bueno. Pero sí hemos encontrado algunos clientes que están confiados en que lo que tienen ahí es lo que necesitan. Nuestra experiencia es que no, es que necesitan dedicarle tiempo, recursos, presupuesto,
para poder avanzar en este tema, ¿no? Entonces, digamos que ese es el antes de lo que hemos visto, lo que queremos compartirles, que tomen en cuenta para sus verificaciones. Seguramente algunos ya lo están viviendo y padeciendo, como decía hace un momento, pero bueno, también nuestra experiencia es que se ve la luz al final del túnel y que esperemos tener resultados pronto ya generalizados. Bien, les quiero mostrar el resultado de verificación con un cliente en particular que está ya muy avanzado en este tema. Voy a irles dando detalles de qué instalación es. El cliente es una estación de autoconsumo. Tiene un dispensario de diésel y tiene 2 tanques de almacenamiento, obviamente de diésel. Creo que cada tanque es de 80,000 litros, 70,000 litros, por ahí así. Quiero resaltar el inciso B, que esta empresa, este contribuyente, tiene personal especializado obviamente en temas fiscales. Es una empresa grande. Tiene personal especializado en procesos ISO 9000, que, bueno, todos estos procedimientos y estándares pues, parten de este tipo de conocimientos, y que también tienen un departamento de informática o de tecnologías de información y comunicaciones que realmente conocen de temas de seguridad de información o ciberseguridad. De hecho, ellos, una de las empresas que manejan, es un proveedor autorizado de certificación. Entonces, conocen el tema perfectamente bien. Y debo decir también, y debo resaltar, que el profesionalismo de las personas que están ahí, porque realmente le han dedicado muchísimo tiempo, han aprendido cosas que no conocían sobre el tema de hidrocarburos, pero estoy hablando de, al menos con las personas con las que yo interactúo, 4 o 5 personas que están prácticamente de tiempo completo y llevan alrededor de 8 meses en la implementación de todo esto. Entonces, si no es un tema sencillo, yo mismo estoy aprendiendo de esto bastante. Y bueno, ellos empezaron a implementar el sistema de gestión de las mediciones alrededor, no tengo la fecha exacta, en junio del año pasado. El software, nuestro software Sigma IE, con lo que nosotros decimos que funciona o cumple con la funcionalidad de la Nexa 30, se instaló hasta septiembre de 2022. Aquí hay que recordar que todavía en marzo del año pasado hubo ajustes en las especificaciones del anexo 30, las cuales se fueron implementando. Y realmente el software con toda la funcionalidad lo instalamos en septiembre del 2022. También más o menos en septiembre esta empresa calibró sus tanques de almacenamiento y la ubicación de los equipos de medición de tanques fue, y aquí espero no equivocarme, no estoy seguro si fue en noviembre o fue en octubre del 2022, que fue el técnico a cargar las tablas de ubicación. Y bueno, realmente pues empezamos a ver ya resultados de mediciones con precisión, pues, ya en diciembre y sobre todo ya en enero. Pero estamos hablando que de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos hablando de alrededor de 8 meses en lo que se ha estado implementando el sistema de gestión de mediciones, y obviamente también va afinando cuestiones del software que se fueron viendo, que se fueron afinando, que se fueron teniendo. Entonces, con este preámbulo de la verificación, lo que quiero mostrarles primero, o bueno, más bien informarles que la verificación, perdón, o sea, ya cuando el auditor, la unidad de inspección dijo, están listos para que vaya a hacer la revisión, fue hasta 27 y 28 de diciembre del año pasado. No tengo con precisión cuándo fue que contrataron al auditor, pero sí les puedo decir que no fue de un día para otro. O sea, el auditor pidió documentación, revisó, y ya después de algunos días, 2 semanas, se agendó la fecha de visita, fueron, visitaron, revisaron, y para alrededor del los primeros días de enero, 9, 8 de enero, se entregó un
un predictamen en el que en esta empresa el porcentaje de cumplimiento de la primera etapa del sistema de gestión de las mediciones, pues andaban en cumplimiento entre 60 y 70%, ¿sí? O sea, todavía les faltaron algunos aspectos que cumplir, algunos aspectos que desconocían o desconocíamos, incluso me incluyo, y otros pues que requerían todavía de alguna inversión, inclusive de equipos y de material que deben de contar ahí en la estación para cumplir con esto. Y por el lado del software y de los aspectos de seguridad de información, pues había para esa fecha un cumplimiento del más del 90%. Esto, al 9 de enero fue que me hicieron el favor de compartirme la preverificación. Y quiero mostrarles primero, después de las calibraciones que se hicieron, después de cargar las ubicaciones de los tanques, las mediciones de los volúmenes pues, realmente fueron bastante buenas e interesantes. Si me permiten, voy a compartirles. Aquí está. Estas son las conciliaciones del mes de enero, donde tenemos la información de los tanques, tanque 1 y tanque 2, y la existencia ya sumada de los tanques, las entradas, las recepciones, las pipas que compraron, las salidas, o sea, los despachos que se hicieron tanto en cada una de las mangueras de un dispensario, tienen 2 mangueras, una de cada lado, y bueno, la suma de las 2. El cálculo teórico del volumen de existencias que deben de contar a partir de lo que empezaron en el día, lo que recibieron, menos lo que despacharon. Y finalmente se hace una comparación contra la medición de la existencia que tenían en su equipo de tanques. Todo esto, como decía al principio, son datos de los instrumentos. El software no hace ninguna calibración. El único el cálculo, por decirlo de alguna manera, que hace el software es obtener la diferencia entre la existencia teórica y la existencia física, la existencia real o medida por el instrumento, hace esta diferencia y luego calcula un porcentaje con respecto justamente a la existencia física. Esto que les platico está plasmado en el anexo 30, o sea, se tiene que hacer todos los días a la misma hora esta cuenta. Y bueno, aquí tenemos los resultados de esto. Y para enero, después de haber calibrado dispensarios, después de haber calibrado tanques, después de haber ubicado el equipo de tanques, pues vemos con buenos ojos que los resultados están por debajo del 0.5% que establece el SAT para indicar una inconsistencia. Únicamente por aquí nos brincó un número que estamos revisando, pero el resto de los días, pues realmente está el volumen o la existencia real, está por debajo de los, bueno, más bien, la existencia teórica está por debajo de la existencia real, entonces no hay por qué pensar que hubiera aquí una cuestión de huachicoleo, porque al final de cuentas recuerden que todo este tema de los controles volumétricos pues es para controlar los combustibles comercializados de forma ilegal. Entonces, esta parte quería mostrarla, es muy interesante porque antes de esto, no lo tengo, pero antes de las calibraciones sí se observaba con mucha claridad que este porcentaje tenía bastante diferencia. Entonces, eso por un lado es resultado del trabajo de la empresa, no de nosotros, de la empresa en cuestión, de su trabajo en su sistema de gestión de las mediciones, en la calibración de sus equipos, en los ajustes operativos que han hecho porque tuvieron que cambiar algunas cosas que pues acostumbraban a hacer en su operación diaria. Todo eso, por cierto, documentado para el sistema de gestión de las mediciones. Y bueno, pues los resultados en cuanto a medición se están notando, ¿no? Y la otra parte que quiero mostrarles es justamente la parte que corresponde al dictamen o predictamen que dieron,
Del programa informático. No me voy a meter con todo lo demás, simplemente es un ejemplo de cómo es, y esto que ven aquí es cómo es este tipo de reportes. El verificador es esta empresa, Petrotec, y aquí muestro a partir de este punto que subrayo lo que corresponde a la funcionalidad de los programas informáticos. La primera columna que aparece aquí, pues es si cumple o no. Bueno, primero si cumple, luego si no cumple. Algunos aspectos que no aplican, porque también mucho de esto depende del tipo de instalación. Insisto, este fue un autoconsumo. Y, por ejemplo, algo que no aplica con un autoconsumo, dado que ellos no venden al público en general, pues es la parte de los comprobantes fiscales hacia sus clientes, ¿sí? Todo es consumo interno, por tanto no hay eso. Pero bueno, lo interesante es que a partir de este punto, todo tiene que ver con la funcionalidad. Lo que está marcado en X y con verde es que sí cumple, y todo lo que estoy mostrando aquí, pues es que cumple nuestro software. Afortunadamente, tuvimos un buen desempeño. Y aquí quiero mostrarles algunos aspectos de los que el auditor encontraron que estábamos haciendo de forma incorrecta. Y bueno, efectivamente, pues encontramos ahí una situación que ya se ha venido corrigiendo. Ahorita les platico de las correcciones que se han hecho. Posteriormente, bueno, aquí vienen el resto. Aquí había, por ejemplo, una observación, no se hizo y no teníamos una forma de probar la red de comunicación, pues nos pusieron que no cumplíamos. Más adelante viene un tema, bueno, todos estos, por ejemplo, no aplican. Estos que aparecen aquí, pues no aplican. Por eso es que no hay señal. Cumplimos en todo esto. Y aquí hay otro tema, pues un poquito, digamos, fácil, porque en nuestros reportes, en los reportes que estábamos, que salían en la pantalla y que puede imprimir el usuario, hagan de cuenta que nosotros teníamos la información de recepciones y existencias y todo, pero en ningún lado pusimos que la unidad de medida que estaban mostrando era el litro. Entonces era una cuestión muy simple poner litro ahí en la columna que dice que es lo que hay que cumplir. Y bueno, fueron varios puntos de no cumplimiento por esto mismo. Sí, que tenemos que poner que era litro, cosa que ya se resolvió. Y bueno, todo esto es el resultado de nuestra verificación y del cumplimiento que, bueno, afortunadamente lo tenemos prácticamente resuelto. Insisto, solamente es la parte que tiene que ver con el numeral 3061, la funcionalidad. El 3062, que son las medidas de seguridad de información. Como les decía al principio, esta empresa tiene un departamento especializado en informática que se dedicó a desarrollar toda esta parte. Nosotros solamente entregamos lo que correspondía en eso y también tuvieron un alto índice de cumplimiento. Entonces, como ustedes pueden observar, es factible obtener un buen resultado, y debo comentarles que al día de hoy ya se instaló en la instalación de nuestro cliente, en el autoconsumo, pues los ajustes de software ahorita que les mostraba, el reporte con litro, la prueba de la red, toda una serie de observaciones ahí mínimas que nos hicieron. Ya los instalamos. Desde nuestro punto de vista, pues tenemos cubierto el 100% de estos hallazgos, así es el concepto que se utiliza. Nos falta esperar que ya la empresa concluya el tema del sistema de gestión de las mediciones, que por lo que me compartieron también están prácticamente terminando, y pues nuestra esperanza es que durante el mes de marzo, a más tardar, pues ya se dé un resultado que esperamos sea positivo, y que esta empresa obtenga ya un certificado de cumplimiento de la correcta operación de equipos y programas
informáticos para que lo puedan subir al SAT con bastante anticipación. Ellos querían haber terminado en septiembre del año pasado, definitivamente era imposible. Querían haber terminado en diciembre del año pasado, no se consiguió porque todavía había muchos pendientes, pero creemos que en marzo, pues ojalá ya estén cumpliendo con esto. Sí, entonces, el después y nuestra experiencia de esta verificación con la unidad de inspección, yo les compartiría aquí algunos consejos. Faltarían muchos, pero digamos que es lo que yo puedo identificar. Primero, yo les diría que sí es bien importante que se empapen de cuáles son sus obligaciones ante el SAT, ante las unidades de inspección y también sus derechos, ¿no? Porque a veces nos pone nervioso el auditor y todo. Créanme que no es necesario, simplemente hay que conocer qué sí podemos hacer, cuáles son los procedimientos y pues conservar la paciencia y la calma, ¿no? Muy importante es entender que estas unidades de inspección se deben de dedicar a verificar el cumplimiento, si cumple o no cumple. En palabras de este auditor y de otros con los que he hablado, como me dijo uno de ellos, ¿no? Nosotros no vemos si está bonito, si está feo, si está práctico, si no está práctico, simplemente vemos si cumple o no cumple. Si cumple con la característica que dice el anexo, cumplió. Que si se podría hacer más bonito, más llamativo, más inteligente, eso ya no les corresponde a ellos. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque pudiera interpretarse que una sugerencia de la unidad de inspección, pudieran ustedes interpretarlo como que es algo que deben de hacer y no es así. Y les pongo un ejemplo que nos pasó en esta verificación. Una de las reglas del anexo 30 es que del software, hablando de los programas, las sesiones de los usuarios se deben de cerrar 10 minutos después de que no haya actividad. Y bueno, nuestro software cumple con esa condición, pero el inspector me hizo la observación, la sugerencia, de una manera totalmente informal, que sería interesante que tuviera un timer, un temporizador en la pantalla para ver cuánto tiempo quedaba la sesión o cuánto tiempo le quedaba a la sesión antes de cerrarse, como en algunos bancos, por ejemplo, que nos dicen, sigue ahí y dentro de 2 minutos se cierra la sesión, algo así. Ciertamente es una sugerencia que obviamente consideramos, pero no es algo que estuviera obligado a tener el software. No es algo que debiera de que si no lo tiene, pues no cumple, no. Entonces, es muy importante que por eso que conozcan bien cada uno de los puntos, que son muchos, de lo que deben de cumplir, ¿sí? Algo también que sugerimos es que la documentación que les soliciten las unidades de inspección se las hagan por escrito porque nos hemos topado también con algunos clientes que nos pasan, digamos, el recado de lo que les pidió la unidad de inspección para empezar su verificación, que es la documentación, pero se convierte un poquito en un teléfono descompuesto, ¿no? Les piden una cosa, la persona entendió algo y luego nos piden a nosotros algo que no era lo que les estaban pidiendo. Entonces, si les mandan un correo donde les digan necesito el documento que ampare el punto 30.6.2.1, el 30.6.2, con todo gusto, esto va a facilitar, y no solamente por nosotros, también por mis colegas aquí, varios de antes que están como proveedores de software y que seguramente apoyando a sus clientes. Sí, les sugiero que el tema del sistema de gestión de las mediciones, por lo menos a lo mejor en esta primera etapa, en este primer año o 2 años, lo contraten con empresas especializadas o personas especializadas. La verdad es que es un tema muy técnico, muy técnico, y el querer hacerlos por su cuenta puede tomarles más tiempo de lo que un asesor pueda ayudarles, ¿no? Y bueno, esto va junto con el capacitar a su personal, porque estos temas nuevos, y aquí quiero decir que pues llegaron para quedarse, porque esto es año con año, ¿sí? Todas estas cosas, pues tenemos que empaparnos y va a ser el día a día de su personal, de los que están ahí trabajando día a día en las estaciones, y que no todo el mundo esté empapado
para esto, ¿no? Entonces, sí vale la pena que se acerquen. Aquí en AMPES, pues damos seminarios, pero también hay otras empresas muy buenas que dan pláticas sobre este tema, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito el lenguaje cuando hablamos del control volumétrico. Hasta esta fecha, y desde hace muchos años, cuando hablamos del control volumétrico, pues identificamos a nuestro proveedor de software. Y este proveedor de software, pues hoy no tiene todo el abanico de lo que deben ustedes de cubrir. Y entonces ya el proveedor del control volumétrico ya también es el proveedor de su sistema de gestión de las mediciones y quizás su proveedor de soluciones informáticas en cuanto a redes y ciberseguridad. Nosotros estamos ofreciendo también un servicio de ciberseguridad y de toda esta numerales del 30.6.2 que no son del software, son políticas, procedimientos, revisión de redes, implementación de redes seguras, pero lo estamos ofreciendo como un servicio aparte a lo que es nuestro software. Y pero bueno, en algunos casos hay ciertos requerimientos que van de la mano, ¿sí? Y, por ejemplo, también yo sugería mucho que graben las sesiones de verificación. ¿Por qué? No por otra cosa, sino porque nosotros como asesores de ustedes, y si no estamos presentes en la verificación por alguna razón, nos permite escuchar el lenguaje que está utilizando el verificador, que a veces puede ser muy técnico y que puede causar confusión, pero si lo escuchamos nosotros de viva voz, pues podemos orientarles sobre cómo resolver tal o cual cosa o ayudarles a buscar una solución a este respecto. Sí, son, pues digamos, consejos a partir de la experiencia reciente que acabamos de tener. Ha sido muy interesante, ha sido de mucho aprendizaje. Repito, las personas que nos están apoyando, o más bien las personas designadas por esta empresa que están a cargo de las verificaciones, pues repito, un profesionalismo, mucha paciencia, mucha apertura para aprender y bueno, pues estamos trabajando creo yo, como muy buen equipo. Entonces, esto es lo que queríamos charlar. Ya quedan un par de minutos para la plática y hay que pasar a las preguntas. Creo que no hay muchas preguntas, pero bueno. Y bueno, pues aquí están nuestros datos de ventas. Está mi correo electrónico para consultar cualquier cosa que tengan. Ahí lo voy a dejar en la pantalla. Esta presentación, este material que están viendo, sí se lo voy a compartir. Los resultados de la verificación, nuestro cliente, pues obviamente nos pidió que no lo compartiéramos, no lo vamos a hacer, porque aún no es definitivo. Pero bueno, la presentación, pues sí, con gusto se las haremos llegar a quien la solicita. Entonces, no sé, aquí al staff de AMPES, si gustan pasar al siguiente tema. Sí, claro que sí, ingeniero. Comenta Andrés Martínez. En conclusión, si no tengo implementado el sistema de la gestión de la medición, ¿no puedo obtener la certificación? Es correcto. Si no está implementado eso y otras cosas, o sea, el sistema de gestión es parte de toda una serie de documentaciones y de procedimientos que deben de tener. Y si no lo tienen, ni siquiera, porque así está en el anexo 31, el verificador ni siquiera debe revisar el software. Primero debe revisar toda la parte de sistemas de medición y sistema de gestión de las mediciones y luego pasar a revisar el software. Muy bien, dice Alejandra Alcántara. La calibración de un tanque de combustible debe de hacerse por un laboratorio acreditado. ¿Y dónde puedo revisar cuáles son los autorizados? ¿Esa calibración incluye la cubicación del tanque? Bueno, aquí son varias preguntas. Primero, sí, la calibración de los tanques lo debe de hacer un laboratorio acreditado. ¿En dónde puedo revisar? No tengo aquí una respuesta inmediata. Supongo que también ahí en la EMA habrá laboratorios autorizados. No sé aquí en AMPES si hay alguna empresa ya que esté como socio de AMPES. Y finalmente la calibración incluye la ubicación del tanque. No sabría decírselo, eso es
tema que va de la mano con proveedores de equipos y sistemas de medición. No estoy en esa área, ni siquiera sé si aquí, bueno, tengo entendido que aquí con esta empresa la cubicación o la carga de las cartas de cubicación que el dictamen del laboratorio entregó, lo hizo un técnico que no era el laboratorio. Si cobró o no cobró, no sabría decirles, pero fue, creo que cada caso es diferente. José Luis Alzati, ¿la ubicación de tanques debe de hacerse con alguna metodología en específico o cuáles métodos son válidos? Tampoco soy experto en esta parte, sé que hay un método plan de método húmedo, que creo que fue el que se utilizó aquí en esta empresa, y lo que hacen pues es vaciar el tanque y luego lo van llenando y van sacando las mediciones y van calibrando el tanque pues con los instrumentos que trae el laboratorio. Sé que por ahí hay un sistema láser que ya hace todo un escaneo, pero no estoy seguro si ese esté eh, realmente acreditado, ¿no? Esto sí necesitarían verlo con el laboratorio. José Luis Alzati, ¿el inventario inicial toma el último real o el último teórico para el siguiente día? Bueno, esta es una pregunta bien interesante. Nosotros decidimos tomar los datos reales en alguna parte del anexo 30, pero en una versión anterior, y creo que en la guía de llenado se comenta que se debe de tomar como nuevo, o sea, como el primer dato del día, el último del día anterior. Nosotros lo que hacemos en nuestro programa es exploramos el equipo de monitoreo de tanques, por decir, a las 23:59:59, recibimos una respuesta, guardamos ese dato como último del día y al minuto del siguiente día tomamos otra lectura y lo tomamos como primer día. Hemos visto que las diferencias, aunque puede ser pequeñas, pues realmente no influyen en el resultado del cálculo de error. Muy bien, Alejandra Alcántara dice, estoy por hacer un estudio de calibración de espesores en mi único tanque de premium. ¿Se debe de aprovechar para que puedan hacer la calibración, cubicación una vez que esté vacío? O si pueden hacer alguna sugerencia, por favor. Buscamos formar nuestra carpeta de integridad mecánica por los casi 30 años de los tanques, mismos que por las limpiezas realizadas vemos que están en buenas condiciones. Bueno, igual aquí no soy proveedor de este tipo de servicios, pero yo creo que la lógica pues me indicaría que si van a vaciar el tanque y si el tanque está en buenas condiciones, creo que sí vale la pena que eh, pues que hagan la ubicación, porque pues sí es un problemita por lo que vi tener que sacar el combustible, tenerlo almacenado en algún depósito ahí, una pipa o algo y luego hacer todo, pues yo creo que sí vale la pena. Pero insisto, esta parte creo que sería mejor consultarla con algún proveedor de este tipo de servicios. Francisco Ortiz pregunta, Ingeniero Lemus, gracias por la presentación. Y con relación al cumplimiento del sistema de gestión de la medición que ofrece Sigma, ¿se cuenta con algún documento que lo valide como tal? Y si es así, ¿qué institución es? O en su caso, es mediante una carta simple emitida por la Sigma que manifieste esto para la tranquilidad de la estación de servicio autoconsumo. Bueno, no. El cumplimiento del sistema de gestión de las mediciones no lo ofrecemos nosotros. Hay empresas que se dedican a ofrecer pues, la implementación de esto en las estaciones de servicio o en las instalaciones de permisionarios de hidrocarburos. Nosotros no tenemos un documento que valide nada. A final de cuentas, es parte de lo que hace el verificador, verificar que esté implementado. Tengo entendido que hay empresas, en algún momento hubo empresas acreditadas por la CRE, si no me equivoco, o por la Comisión de Hidrocarburos, que tenían, digamos, la facultad de dictaminar si el sistema de gestión de las emisiones estaba completo, pero no es algo que esté dentro de nuestro ámbito de proveedores, ¿no? Entonces ahí sí no tengo una respuesta. Alejandra Alcántara, el sistema de gestión de la medición tiene un certificado con la observación de la falta de calibración de los tanques. El resto sería tomado en cuenta para cumplir con el anexo 30-31.
Creo que depende del tipo de observación. Es un hallazgo que pudiera ser remediado más adelante y esto ya quedaría seguramente a criterio de la unidad de verificación. Alejandra Alcántara dice, no, perdón. Alberto González, ¿dónde puedo obtener el anexo 30? Bueno, el anexo 30 es un documento público, está en el diario oficial, está publicado por el SAT, pero con gusto por ahí puedo anexar en la presentación que mandemos, pues una copia del anexo 30 actualizado al día bueno, al marzo del 2022, que fue la última versión. Josefa Rabanales dice, con respecto a la lámina que mostró de conciliación diaria, ¿esta la realiza el software o es un papel de trabajo que se recomienda llevar en la estación o cómo recomienda llevarla? Ya, es que se me brincó una preguntita por aquí. Bueno, sí, la lámina que presenté es un trabajo un papel de trabajo diario, pero en nuestro software tiene un reporte que usted como usuario solicita la conciliación y le saca día por día la misma información que mostré, desaparece ahí en la pantalla y lo pueden imprimir o exportar Excel o lo que sea, ¿no? Alfredo Pérez, disculpe, ¿nos podría comentar la metodología para el inicio de una certificación del anexo 3031? Bueno, la metodología de la verificación está en el anexo 31. El anexo 30 es las especificaciones técnicas de los sistemas de medición y de los programas informáticos. En el anexo 31 se describe el trabajo que debe de hacer la unidad de inspección. Se define o se dice que pues, les van a pedir a ustedes documentación primero y posteriormente, ya que ellos estén satisfechos con esa documentación, harían la visita para inspeccionar todo lo que tiene que ver en el anexo, ¿no? Aurelia Martínez dice, una vez implementado e instalado el software correspondiente al anexo 30, ¿debo notificar a alguna autoridad del cumplimiento? ¿Y hasta qué fecha tengo plazo para cumplirlo? Gracias. Bueno, les comento, el hecho de que instalen el software, si hay un paso que deben de ustedes informar a través de la ficha de trámite 278, creo que es el número, de cuando instalan un software. Esto lo tienen que notificar al SAT. Esto cumple con ese punto, pero no es cumplir y no es de ninguna manera el certificado de cumplimiento de todo el anexo 30. O sea, el software, insisto, yo les diría que en términos porcentuales, a lo mejor el software representa solo el 25% de todo el cumplimiento del anexo 30. Y bueno, nada más comentar que una vez que obtengan el certificado que emite la unidad de inspección acreditada, ese certificado sí lo deben de subir ahí al portal del SAT. Pamela Cadena, los laboratorios acreditados para hacer la calibración de los tanques, ¿debemos nosotros como estación revisar en la EMA? Deben de verificar que sea un laboratorio acreditado, ya sea por la EMA, por alguna otra entidad. Hay una entidad que es la Entidad Mexicana de Acreditación. No, perdón, otra entidad, no me acuerdo cómo se llama. Únicamente que sí verificar ustedes como clientes, como contribuyentes, que el laboratorio que ustedes contraten efectivamente esté acreditado, porque si les hacen un dictamen que no esté acreditado por la EMA, la unidad de inspección acreditada les va a decir, no me sirve, ¿no? Aunque esté bien calibrado el tanque. Jesús Antonio, con el tema de la seguridad en la red, ¿qué hallazgos se pudieron observar? Bueno, en esta verificación realmente no hubo prácticamente ningún hallazgo. Únicamente, el primero fue un poquito sobre el tema del cifrado del almacenamiento de la información, cosa que ya se subsanó. Pero realmente todo el tema de la gestión de red y todo, pues lo llevó la misma empresa. No tengo ahorita una respuesta así específica de algo que hayan hecho, pero pues, mi experiencia es que tienen muy buenas políticas y procedimientos de seguridad de información ahí. José Leonardo, ¿posee algún software o rutina para la emisión de los JSON para el anexo 32? No tenemos algo así para eso. Paola Fuentes, ¿por qué en su sistema tiene existencia teórica y existencia física en su conciliación de inventarios? Bueno, es que el anexo 30 y bueno, el concepto de conciliación de inventarios de combustibles es muy viejo y siempre se ha manejado eso.
La base para saber si tenemos el combustible que creemos que tenemos es calcular, ahí sí, la existencia teórica, la cual se calcula. Si empecé el día con 100 y recibí 50 y vendí 40, pues en teoría debería tener 110 al final del día. Si tomo el dato real del instrumento y dice que me quedan 90, bueno, pues ahí tengo una fuga. Viceversa, si tengo 180, pues ahí tengo combustible de más, ¿no? Y es ahí donde se centra todo este tema de los controles volumétricos. Entonces, por eso siempre hay un cálculo teórico de lo que debería de tener y la lectura real de lo que tengo y pues ahí se hace la comparación. Es la definición de todo este tema de los controles volumétricos. Carlos Uriel, con respecto a los sistemas que envían los archivos JSON en automático sin mostrar los volúmenes enviados, ¿qué pasará si envía descargas fantasmas cuando existen pequeños sismos que mueven los tanques? Esta pregunta es muy buena, Carlos Uriel. Primero, los archivos de JSON no se suben en automático, es un proceso manual que tienen que subir al portal del SAT. Pero las descargas fantasmas, y es un tema bien interesante, y les comparto lo que nos pasó justamente con esta empresa, se tiene que documentar lo que pase. Porque el anexo 30 pues no permite que se borren registros de la base de datos. Tuvimos la experiencia, y bueno, todos sabemos y siempre andamos con ese temor, de que en septiembre, pues como dicen, es el mes de los temblores. Y justamente el 19 de septiembre a la 1 de la tarde en esta empresa documentamos 2 recepciones en uno de los tanques, pues que se fueron así. Simplemente hay que justificarlo en los procedimientos del sistema de gestión de las mediciones y todo. Y una forma de justificar los sismos entran ustedes al portal del Servicio Sismológico Nacional, buscan la fecha, buscan la hora y ahí les aparece que sí hubo un temblor, capturan la pantalla, la guardan en un expediente y esa es su justificación. Porque efectivamente va a haber inconsistencias, porque va a haber recepciones que no son reales. Pero esa es la forma como hay que hacer. Si hay otro tipo de movimientos por el paso de trailers, por el paso de vehículos, porque lo que sea, ahí la sugerencia es calibrar los tiempos de sus equipos de monitoreo de tanques. Pero es una cosa que pasa y simplemente es la forma como se tiene que hacer. Se los comparto, nos pasó y bueno, pues así es como se está trabajando, ¿no? Andrés Martínez, sin calibrado y ubicación de tanques, ¿puedo obtener el certificado? Creo que sería un poco difícil porque parte de los documentos que le piden son los dictámenes de calibración y tienen que estar actualizados. Elizabeth Martínez, ¿ustedes nos pueden ayudar con los entregables del sistema para el auditor del anexo 30? Sí, depende de los entregables. El software es una cosa y del 30.6.2, que es la parte de seguridad de información, algunos entregables sí estamos obligados a entregárselos porque claramente dice que el programa informático debe contar con documentos de línea base de seguridad, por ejemplo. Eso es algo que ustedes no hacen, nosotros se los proveemos. Pero no todos los entregables son parte de la obligación del proveedor del software. ¿Sí? Marta Zúñiga, con respecto a los requerimientos de la red, ¿hay algún documento en el cual nos podamos guiar? Pues no, hay muchos documentos en Internet respecto a cómo armar una red segura, una red segmentada, como deben de tener, pero realmente este tipo de cosas depende de su necesidad de la estación. Digo, desconozco su estación, pero si tienen muchas computadoras, pues a lo mejor hay que armar una red más grande, con más puntos de conexión, o a lo mejor únicamente 3, 4. Si van a meter las cámaras de seguridad dentro de la misma red, puede ser un poquito más complicado. Todo eso hay que documentarlo para los entregables, como por aquí comentaban, ¿no? De nuestra parte ya tenemos el sistema de gestión de la medición y también se calibraron tanques, así como la ubicación. También se cargaron el bidder de los datos, pero aún así nos resulta la conciliación de inventario el porcentaje mayor a 0.5. Bueno, aquí yo le tendría dos comentarios, no una respuesta a esto.
Primero, también dentro de nuestra experiencia, tenemos clientes que tienen tanques desde hace 25 años, 30 años, y dentro de los tanques ya hay una corrosión muy marcada, y eso hace que aunque se calibren los tanques, las lecturas no sean muy correctas. Hay un servicio por ahí de una empresa, no sé si haya más, que hacen un recubrimiento de los tanques y tienen todos los permisos, etcétera, etcétera. Y después de hacer ese proceso, al menos 2 clientes de nosotros mejoraron muchísimo su calibración, pero es un proceso pues, que tiene su costo y sus implicaciones. Y por otro lado, es probable que su equipo de monitoreo de tanques también ya no sea, o sea, de generaciones anteriores, y pudiera convenir instalar uno más reciente, sobre todo porque los puntos de medición hay más, y al haber más, pues hay más precisión, y eso pudiera mejorar las lecturas. Ana Karen, ¿ya hay proveedores autorizados para el dictamen de la consola de telemedición? Desconozco esta respuesta. Probablemente habría que acercarse a la EMA o incluso al mismo CENAM, al Centro Nacional de Metrología, a ver si tienen alguna respuesta, ¿no? Carmela Ruiz, la ubicación de tanques, pero tengo mermas de combustible. ¿Qué me recomienda hacer? Lo mismo que comentaba hace un momento, ver si los tanques no están ya muy viejos y que tengan mucha corrosión y que ya sea un poquito difícil la calibración del tanque y luego la ubicación, o probablemente pues actualizar su equipo de monitoreo de tanques. Eso sería lo único que se me ocurriría, ¿no? Sandra Tobar hace una solicitud, dice, ¿pudiera apoyarnos con el link donde podamos revisar la lista de quienes cuentan con la acreditación, por favor? Sí, como no, ahí la presentación que le vamos a compartir, ahí viene el enlace para que puedan entrar a la página de la EMA. Buscan, dice alcance, y en alcance encuentran algo que diga controles volumétricos o unidad de inspección, algo así, y ahí le aparece la lista de 11 acreditados. Edgar Cantón, ¿cómo se debe manejar los autoconsumos dentro del control volumétrico? La única diferencia de un autoconsumo con una estación pública que vende al público en general, en cuanto al tema de los informes y la funcionalidad del software, es que un autoconsumo no genera facturas de los despachos que hace. Pero sí, obviamente, cuando compra combustible, le entregan un CFDI, eso se tiene que cargar en su sistema, sea el que esté utilizando, pero la sección de CFDIs para clientes pues no aparecerá. Y algo bien importante, el nombre de los archivos que se generan para enviarse al SAT, hay unas clavecitas ahí en el nombre del archivo que dice, por ejemplo, en una estación pública dice EDS y toda una serie de datos, y para un autoconsumo dice ESA y toda una serie de datos. Si ustedes como autoconsumo pretenden pasar un archivo que diga EDS, y ya lo comprobamos, no lo recibe el SAT por el giro en el que están ustedes. José Francisco, ¿es obligatorio contar con un sistema de protección o que blinde o encripte la información que se sube al SAT? Lo que dice el anexo 30 es que la información almacenada o su transferencia de la información debe de estar cifrada. Entonces, en términos simples, sí, es obligatorio contar con encriptación de la información que esté almacenada en su unidad central de control, y cuando la transfieran a algún lado debe estar encriptado. Francisco Pedraza dice, ¿cuándo van a sacar su nueva versión? Porque hemos detectado varios puntos que no cumplen con el anexo 30. Bueno, ahorita la última versión que está disponible, les diría que cumple con lo que mostré en pantalla. O sea, no está todo el cumplimiento, estamos al 92% del cumplimiento. Se acaban de hacer los ajustes y se instalaron en campo, ya están funcionando. Estamos en espera de que se haga la verificación correspondiente, y si la verificación que esperamos que ya sea en los próximos días, si sale todo bien, entonces publicaremos una actualización, pues por lo menos que sepamos que, pues, que cumplió con este cliente nuestro,
pues que estamos muy cerca de cualquier otra cosa. Probablemente haya algún hallazgo de algún otro inspector diferente que tenga pues, alguna observación y bueno, pues lo atenderemos y lo resolveremos. Ahora, si hay algún punto en particular o puntos en particular que ustedes consideren que nos falta, pues con mucho gusto podemos platicarlo y lo vamos revisando, ¿no? Mónica May dice, ¿cuál es la forma correcta del registro de los despachos en consignación? Ya que Pemex repone los litros en la siguiente factura del producto, que se vendió a consignación. A ver, ¿puede repetirme la pregunta? No la entendí. Sí, ¿cuál es la forma correcta del registro de los despachos en consignación? Ya que Pemex repone los litros en la siguiente factura del producto que se vendió a consignación. Ok, este tema tiene que ver más bien con lo que le llaman restitución y si no me equivoco y si nos pudiera confirmar es sobre el tema esta de las gasolinas bienestar o las gasolineras del bienestar, ustedes como permisionarios, digamos que le prestan combustible a una flota, bueno, a las flotillas del gobierno y en una siguiente factura esto restituye, por eso la restitución, Pemex con combustible. Se supone, porque salió un documento del SAT que decía que, sí, Gasolinas Bienestar, sí, que decía o dice que esos despachos que se hagan tienen que marcarse como con una R. Ustedes recordarán que pues si es un despacho creo que se pone con D y luego si es consignación se pone con C. Y estas ventas de Gasolina Bienestar tienen que marcarse con una R. Su sistema, su software, lo que debe de hacer es ver que esos despachos que se hicieron con este rubro de la R no entran como ventas porque no son despachos, les van a restituir el combustible. Pero hemos observado que cuando hacemos eso en los archivos de control volumétricos y se mandan a Pemex, nos la rebota, porque Pemex dice esto no te lo reconozco y bye. Entonces, hemos dado la opción a los clientes de que se quede como C, como consignación, y pues así lo recibe. Ahora, en los archivos JSON, XML, que es lo que suben directamente al SAT, ahí sí lo ponemos como R. ¿Por qué? Porque los archivos que se suben a Pemex están basados en el anexo 18, mismo que fue derogado el 1 de enero del año pasado. Es decir, los archivos que ustedes hoy le mandan a Pemex ya no son documentos fiscales. A Pemex le sirven para su control y su logística de distribución de combustible, pero realmente ese formato ya no es el obligado del SAT. Lo que sí desconocemos es si el SAT no el SAT, Pemex, pues vaya a actualizar todo este sistema de recepción de archivos y que actualicen para pues, tener esta congruencia. Pero es un problema que tiene Pemex con eso. La recomendación es que se maneje como consignación y recuerden que ustedes emiten una factura a Pemex, no de combustible, sino por el servicio de restitución, de almacenamiento, algo así, que no tiene que ver con venta de combustible, no lleva IEPS, no lleva nada, simplemente es una factura por un servicio y no me acuerdo si es 80 centavos por litro o algo así, ¿no? Ana Karen dice, ¿qué es lo que verifica o ingresa en la consola de telemedición para que nos puedan dar el dictamen? Híjole, Ana Karen, la verdad es que no tengo el conocimiento como para dar una respuesta completa. Supongo que hay algún parámetro con el que ellos pueden decir que está bien, ¿no? Esta consola de telemedición. Pero la verdad desconozco eso. José Francisco Reyes, ¿es obligatorio que los transportistas cuenten con control volumétrico y si es obligatorio, a partir de cuándo entra en vigor? Sí, contribuyentes que se dediquen al transporte de hidrocarburos y que cuenten con un permiso de la CRE, deben y están obligados a llevar e implementar sus controles volumétricos, su sistema de gestión de mediciones,
y obtener el certificado de cumplimiento. Sí, es obligatorio. ¿A partir de cuándo? Del 1 de enero del 2022. Muy bien, ya son todas las preguntas, ingeniero. No sé si nos quiera dar un breve comentario final para dar ya paso al cierre de la sesión, por favor. Sí, como no, pues primero que nada agradecer muchas preguntas, muy interesantes, muy buenas. Les agradezco mucho la participación. Hay bastantes personas, 262. Pero bueno, lo que comentaba al final de la presentación, ¿no? Conozcan bien sus derechos, sus obligaciones, empápense, capacítense. Yo sugiero, ya después de 28 años en este negocio, les diría que todos estos cambios siempre son nuevos. Al paso del tiempo ya nos acostumbramos, ya conocemos. Esta vez el brinco es muy grande. Sí les sugiero que se asesoren con expertos en cada una de las materias. Nosotros pues, estamos obviamente a su disposición para esta parte del software y de seguridad de información. Pero el tema del sistema de gestión de mediciones, no se confíen, toma tiempo implementarlo, toma tiempo aprenderlo y bueno, aunque parece que la fecha de cumplimiento está lejana, pues yo digo que estamos con el tiempo encima. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Y bueno, pues gracias Ampes nuevamente por el apoyo y aquí estamos presentes. Muy bien, las preguntas que hayan quedado pendientes, les comentamos a los asistentes que se les hará llegar al panelista para que sean respondidas vía correo electrónico. Y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente sesión informativa que dará inicio en punto de las 14 horas. Agradecemos al ingeniero Lemus su valiosa participación y por supuesto la participación de todos ustedes. Les recordamos a los asistentes que les llegará un correo electrónico de agradecimiento que incluye la constancia de participación y la presentación del día de hoy y que cerrando la sesión aparecerá una breve encuesta de satisfacción la cual agradeceremos la puedan contestar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales ampes.mx donde podrán encontrar información de proveedores especializados para estaciones de servicio. Cualquier duda adicional pueden hacerla llegar al correo contacto@ampes.mx. Por su atención, muchas gracias y muy buena tarde.
somos. China es que ya está dormida, pero se está ahogando. Tomó agua y se está ahogando.